Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo's. Hoy día vamos a hacer este lindo llavero de girasol. Así se ve por los dos lados. Este es muy fácil y rápido de realizar. Espero que les guste. Los invito también a que se puedan suscribir al canal. Y les recuerdo también, hay veces me consultan cómo desactivar los subtítulos. Aquí en la parte de arriba del video hay un botón donde hay dos letras C. Ahí le pueden dar clic y se desactiva los subtítulos. También acá a la derecha arriba hay otro botón que es como una tuerca. Ahí también le hacen clic, también sale subtítulos y los pueden activar o desactivar. ¿Ya? Entonces eso sería todo. Vamos a comenzar el video con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar hilo de algodón. Este es de 4 hebras en color marrón y en color amarillo. Este algodón me recomienda tejer con un crochet de 2 a 3 milímetros y yo lo voy a tejer con uno de 2.5 milímetros, que es este de aquí. Y también vamos a necesitar un poco de relleno este es relleno sintético. Si lo desean para llavero, entonces sería un llavero así, con la argolla y con la parte de acá de la cadena. Necesitaremos también separador de puntos, aguja lanera y una tijera. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el color marrón y lo que vamos a hacer es empezar a hacer un anillo mágico. La hebra más pequeña va para la parte de abajo y cruzamos así en nuestro dedo. Vamos a ingresar acá adentro, jalamos con el crochet la hebra, la agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a jalar la hebra más pequeña para cerrar. Jalamos bien y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que quiere decir que en cada punto vamos a tejer 2 puntos. Ya los aumentos es hacer 2 puntos en cada punto. Entonces ahí en el primero vamos contando 1 y en el mismo punto hacemos otro más, serían 2. En el siguiente seguimos contando 3, en ese mismo 4, en el siguiente seguimos contando 5, en ese mismo sería 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente 9, 10 y en el siguiente punto 11 y 12. Ya aquí terminamos, hicimos 6 aumentos y en total de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos un punto bajo, lo marcamos. Aquí ya pueden empezar a marcar sus vueltas para que no se pierdan en las vueltas. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así. Y en el siguiente seguimos con la serie de un punto bajo. Después hacemos el aumento y esta serie la vamos a repetir. En total son 6 veces hasta llegar de nuevo aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4. Nos tocaría hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a dividir acá al comienzo. ¿Para qué? Para que este círculo que estamos haciendo nos quede más redondo, ¿ya? Por eso es que vamos a dividir acá los puntos. Si es la serie de 2 puntos bajos y un aumento, entonces vamos a dividir acá los dos que tenemos que hacer. Acá vamos a hacer uno y después vamos a seguir con el aumento y después 2 puntos bajos, un aumento por 5 veces y al final nos va a quedar un solo punto que va a completar el primero que hemos tejido, ¿ya? Entonces aquí en la cuarta vuelta comenzamos con un punto bajo, lo marcamos y como acá vamos a dividir un punto bajo acá y un punto bajo al final,
Entonces después de este punto bajo vamos a hacer el aumento. Y ahora sí vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Aquí seguimos haciendo 1, 2 puntos bajos y después hacemos el aumento. Y vamos a seguir tejiendo la misma serie. 1, 2 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a hacer por 5 veces por toda nuestra vuelta. Vamos a llegar acá y al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo tejemos solo, ¿ya? Entonces voy a seguir tejiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar aquí. Miren, acá ya terminé con el aumento y me queda un punto, que es el punto que me faltaría de acá del comienzo. Y tejo este punto y al final de esta cuarta vuelta me van a quedar 24 puntos bajos. Este método de acá que hemos utilizado de dividir al comienzo los puntos solamente lo vamos a hacer en las vueltas que son pares, ¿ya? Ahora como nos toca la quinta vuelta y la serie es de 3 puntos bajos y un aumento, como es una vuelta impar, esta sí la vamos a tejer normal. Vamos a hacer los 3 puntos bajos y después el aumento. Ya acá ya hice 2 puntos, acá sería el tercer punto y después haríamos el aumento. Esta serie sí la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, haciendo 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta hasta llegar acá al final. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6 y esta vuelta es la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces esta serie es par, así que vamos a dividir de nuevo los puntos, ya como es 4 puntos bajos y un aumento, vamos a comenzar solamente haciendo 2 puntos. Acá marquemos siempre el primer punto. Entonces aquí hacemos 2 puntos y después hacemos el aumento. Ahora sí vamos a comenzar después de esto a hacer la serie de 4 puntos y un aumento por 5 veces. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 puntos y después sigue el aumento. Y vamos a seguir tejiendo esta misma serie, 4 puntos y un aumento por 5 veces hasta llegar aquí. Vamos a llegar hasta aquí con 4 puntos bajos y un aumento y al final nos van a quedar 2 puntos para tejer que van a completar los primeros 2 puntos que hicimos al comienzo, ¿ya? Entonces voy a seguir tejiendo la serie de 4 puntos y un aumento por 5 veces y al final me van a quedar los 2 y ahí les voy a mostrar. Aquí ya hice la serie de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces y entonces acá al final me van a quedar 2 puntos y tejo esos 2 puntos que me quedan, ya que son justo para completar estos 2 puntos que hicimos al comienzo, y ahí en total nos van a quedar 36 puntos bajos, ya. Ahora vamos a cerrar, vamos a hacer un cierre invisible que la otra vez también se los enseñé. Entonces aquí retiramos el marcador, vamos a cortar acá dejando una hebra pequeña nada más porque esto es para cerrar, igual esta hebra va a ir por dentro y miren, está así. Entonces aquí van a jalar así, va a quedar así, ven, y con la aguja lanera vamos a hacer un punto para que nos quede igual. Entonces lo que hacemos aquí es en este siguiente punto no entramos sino en el siguiente, dejamos este y en el siguiente ingresamos por acá por la parte de adelante, así jalamos un poco, ven, y ahora desde acá, desde el punto donde hemos salido, vamos a entrar aquí así y ahí vamos a formar un punto, ven, y así ya no se va a notar tanto. En vez de hacer una cadena y cerrar y queda como un nudo, aquí queda, estamos formando como un punto más, ven,
y listo. Ahora esta hebra de acá atrás la podemos esconder por aquí, solamente un poco, porque esto no se va a notar porque va a ir por la parte de atrás, y como ya vamos a tejer los pétalos y todo, no se va a notar, ni siquiera se va a salir. Si quieren le hacen un nudito acá, pero no es necesario, porque de aquí vamos a tejer los pétalos y va a quedar bien asegurado ahí. Y ya de esa manera hemos terminado. De estas vamos a hacer dos iguales, porque como es un llavero de girasol y se va a voltear así de un lado para otro, entonces aquí sí vamos a hacer las dos partes de color marrón, ¿ya? Entonces cuando ya tengamos las dos partes iguales, vamos a empezar con el color amarillo, este de aquí, y por cualquier punto pueden empezar agarrando un punto de un lado y un punto del otro lado del círculo, así. Pero antes de hacer esto, acá en el color amarillo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto deslizado aquí, así, para que acá nos quede una cadenita. Y ahora sí ingresamos acá, agarrando un punto de un lado y del otro lado, así juntos, y este de acá lo vamos a ingresar aquí. Y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Ya en el siguiente punto tejemos aquí un punto alto, y aquí mismo en este mismo punto hacemos otro punto alto. Ahora vamos a hacer un punto picot, que es haciendo 2 cadenas acá para arriba, y vamos a ingresar acá, miren, entre esos dos, para hacer un punto deslizado y que ahí nos quede un piquito, así. Ese es el punto picot. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer de nuevo 2 puntos altos. Ahí hacemos uno, y de nuevo vamos a hacer en ese mismo punto otro punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, así, de esta manera. Y miren, acá ya nos quedó formado el primer pétalo. Para hacer el siguiente pétalo nos pasamos al siguiente punto y hacemos otro punto deslizado. ¿Ven? Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces tejemos acá un punto alto, en el mismo punto otro punto alto. Ahora vamos a hacer un punto picot haciendo 2 cadenas, ingresamos aquí entre estas dos y hacemos un punto deslizado ahí para formar el piquito. Ahora en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos juntos, ahí va un punto alto, y en el mismo punto hacemos otro punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, y ahí nos quedó el segundo pétalo. Para empezar el siguiente pétalo nos pasamos al punto siguiente para hacer un punto deslizado, y ahí vamos a comenzar de nuevo lo mismo, la misma serie, subir con 3 cadenas. En el siguiente punto hacemos los 2 puntos altos, el punto picot, en el siguiente los 2 puntos altos, y después hacemos 3 cadenas y hacemos el punto deslizado aquí. Y para comenzar a hacer de nuevo el pétalo tenemos que pasarnos al siguiente punto y hacer el punto deslizado, ¿ya? Si desean pueden retroceder el video para que vean cómo se forman bien los pétalos, si no les ha quedado claro. Entonces vamos a tejer de estos pétalos, nos van a salir 9 hasta aquí, ¿ya? Vamos a tejer los 9 pétalos y volvemos. Bueno, vamos a tejer 8, ¿ya? Hasta al pétalo 8, porque lo vamos a rellenar bien antes de hacer el último pétalo, y volvemos.
Aquí ya avancé haciendo 8 pétalos hasta acá. Aquí vamos a hacer el último. Antes de hacer el último ya le puse el relleno sintético. Adentro lo rellenan bien hasta donde ustedes vean que se ve bien. Y para hacer el último pétalo, aquí ya terminé de hacer este. Nos pasamos al siguiente punto siempre para empezar un pétalo nuevo, haciendo un punto deslizado. Y ahí subimos con las 3 cadenas. Ahí va 1, 2, 3. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto alto. En ese mismo punto hacemos otro punto alto. Para hacer el punto picot subimos con 2 cadenas y hacemos un punto deslizado aquí. Y ahí formamos el punto picot. Ahora nos pasamos al siguiente punto para hacer 2 puntos altos más. Acá va un punto alto y en ese mismo punto hacemos otro punto alto. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y acá nos queda el último punto y ahí vamos a hacer el punto deslizado. Y listo, ahí hemos terminado. Acá podemos hacer una cadena y vamos a cortar una hebra pequeña para poder esconderla por dentro. Aquí jalamos para cerrar y así hemos terminado. Lo que pueden hacer con estas hebritas, miren como nos quedan estas pequeñas hebras con la que hemos terminado y con la que hemos comenzado. Con la aguja lanera lo que van a hacer es esconderla por acá adentro. Lo esconden por acá, así, y esta de aquí también. Y si les sobra acá el hilo lo cortan y listo. Ahora esta de aquí, miren qué lindo nos queda nuestro llavero de girasol. Y le pueden colocar aquí esta cadena para llavero. Si desean lo pueden coser, y si no, yo aquí tengo este de aquí, que es un alicate para abrir acá la argollita, y la voy a colocar. Veo más o menos como en qué parte quiero que me quede. Ya lo voy a colocar acá atrás. Más o menos ahí. Listo, acá yo ya le coloqué el llavero, cerré bien la argollita y nos queda así. Espero que les haya gustado. Como han visto, es muy fácil y rápido de hacer. Y queda muy lindo para colocar en nuestros bolsos, en las mochilas. Y queda muy lindo también como para regalo. Si les ha gustado el video, no se olviden de dejarle un me gusta, de dejar un comentario de qué les pareció. Y también los invito a que se puedan suscribir al canal. Y puedan compartir también el video con otras personas que ustedes creen que también les gustaría hacerlo. También les recuerdo que si lo llegan a hacer pueden etiquetarme. Si lo suben a sus redes me pueden etiquetar como @tejidosyo. Aquí abajo en la descripción del video siempre les dejo mis redes sociales, porque a mí me encanta ver el resultado de los proyectos que ustedes terminan haciéndolos con el patrón que yo les comparto. Así que ahí me pueden etiquetar si es que lo suben a sus redes. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.